Buenas tardes, es un placer, es un gusto estar una vez más aquí ante ustedes. Somos de la iglesia La Casa del Alfarero. Mi nombre es Martín, su servidor Martín. Ahora estamos acompañados de un hermano, de un joven de ahí de la iglesia también La Casa del Alfarero, es Ramón Israel. Aquí lo tenemos, nos va a estar compartiendo la palabra de Dios este día y pues traemos una canción y traemos la palabra de Dios para que usted ponga atención. Nomás quiero invitarlo a la iglesia La Casa del Alfarero. Esta tarde tenemos un concierto con música cristiana y hay varios grupos de música de cualquier estilo que a usted le pueda gustar, pues ahí lo va a encontrar a las 7 de la tarde para que usted invite a su familia, a alguien. Estamos ubicados en calle 15 y 16, avenida 22 y 23 privada. Tenemos todos los sábados tenemos conciertos. También los domingos a las 9:45 hay estudios de la palabra de Dios. A las 11 también se predica la palabra de Dios. Y todos los domingos a las 6:30 de la tarde también se predica la palabra de Dios, pero se ora por enfermos también, o cualquier necesidad que usted tenga. Puede ir a ese lugar y se ora por usted, por su necesidad. Milagros están sucediendo cada domingo en ese lugar. Lo hemos estado experimentando y queremos que usted sea parte de eso también. Si usted no conoce de Cristo Jesús, es la oportunidad para que usted se acerque. Y en esta tarde traemos una canción, no sé si quieras introducirla. Pues esta canción habla un poco de la muerte, del sacrificio de Cristo Jesús, haciéndonos saber que fue un precio alto el que se pagó, y sobre todo fue simplemente para darnos esperanza a nosotros que la necesitamos. Pues abre tu corazón, escúchala con atención. Herido fue, dice esta canción. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Comenzó a caminar después de ser entregado. Él era inocente y por nosotros fue juzgado. Una ruta difícil la que él tomaba. Estaba muy cansado y sin pena lo azotaban. El castigo de nuestra paz él fue quien nos llevó. Era una vida dolorosa, mas su boca no abrió, no condenó a nadie, y por nosotros fue juzgado. Lo escupieron, lo golpearon, también fue vituperado. Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así clamado pues tenía el conocimiento, sabía que vendría mucho más sufrimiento. Él sembró amor y traición le devolvieron, sació la sed del sediento y al final le ofrecieron. Sonó la oreja del soldado y su costado hirieron. Vistió dos hombres de fe, pero al de sangre le tiñeron. Lo proclamaban rey y su corona fue de espinos. Su caminata hasta el trono, guardias en todas las esquinas no estaban para defenderle, sino para azotarle. Su trono la cumbre del caballo donde murió para salvarte. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Murió por los pentecostales y por los católicos. Murió por adictos, por prostitutos y por alcohólicos. Murió por creyentes, murió por ateos. Murió por americanos, mexicanos y europeos. Murió por el Papa, por Trump y por Don King. Murió por Tito, Trinidad, Bill Gates y por Benekín. Murió por los homosexuales y por los evangelistas. Murió por misioneros y murió por terroristas. Murió por asesinos, pillos y gobernadores. Murió por mafiosos, pastores y por violadores. Murió por el que le rechaza y el que le recibe. Yo lo acepté y tú dime qué decides. Entona la canción para que murió en la cruz, que por mi su vida dio, venció la muerte al tercer día.
siempre proclamar que mi corazón tome la canción para que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Fue necesario un sacrificio para encontrar salvación. Fue necesario un sacrificio para que tú y yo podamos tener esperanza en Cristo, el sacrificio de Cristo Jesús. Así es, Jesucristo dio su vida por ti, como dice esta canción, mencionó a muchas personas en especial, pero Dios te conoce a ti también por nombre. Quizás para mucha gente tú piensas que no eres importante, pero para Dios, para el Señor Jesucristo, tú eres importante. Él te conoce, conoce tu vida, conoce lo que has pasado y lo que estás pasando, lo que necesitas, y Él quiere hacerte una persona diferente, quiere ayudarte. Ahí en esta tarde vamos a entrar a la palabra de Dios. Como te decía hace un momento, tenemos como invitado a nuestro hermano Ramón Israel Gil. Él está predicando cada jueves en la colonia de Girar, en un estudio de Biblia. Y esta tarde lo tenemos aquí, este sábado lo tenemos aquí. Abre tu corazón y voy a pasarle la palabra a mi hermano Ramón. Persona que nos estás escuchando, simplemente queremos ministrarte un poco de la palabra de Dios. Simplemente, lejos de ser una religión en nombre de una iglesia, imponerte algo, hay esperanza en Cristo Jesús, y de eso te quiero hablar, un mensaje que le he titulado Esperanza a través de Cristo Jesús. Y vamos a ver un poco de lo que fue Cristo Jesús, qué significa Cristo Jesús, por qué somos cristianos, por qué seguimos a Cristo, el motivo de por qué seguimos a Cristo, y mucho va a tener que ver con su muerte, con su resurrección. Y para eso vamos a estar leyendo ahí el libro de Juan, capítulo 19, versículos del 1 al 6, que dice de la siguiente manera: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: He aquí el hombre. El versículo 6 dice: Cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Primeramente vamos a entrar de lleno de lo que estaba viviendo Cristo Jesús. Y una de las cosas que él estaba viviendo era que él estaba siendo infamado. Estaba perdiendo la honra que él tenía, fue deshonrado, desprestigiado, lo desacreditaron, le menospreciaron. El objetivo de los alguaciles, como dice el texto, era hacerle explotar en su paciencia. Jesucristo estaba siendo ultrajado, fue ofendido, agraviado, insultado. Quiero decirte que Cristo Jesús estaba recibiendo la calumnia y la humillación en presencia de toda la gente. Después de la presión que había recibido sobre su alma, sobre su mente y sobre su espíritu, la historia y la Biblia nos dice a través de los evangelios que Cristo Jesús fue azotado. ¿Por qué? Te preguntas a lo mejor. Los alguaciles, los soldados, la gente que quería su muerte, que quería que lo crucificaran, quería que Cristo Jesús se negara a su puesto. Querían que renunciara, querían que él mintiera. Lucas 22, 63 en adelante podemos leer la historia. Parte de eso nos dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Versículos más adelante en el libro de Lucas 22, le preguntaban: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? Pero quiero decirte, a persona que nos escuchas, en ese momento tuvo más peso la verdad en la que Cristo Jesús creía, que cada azote que dejaba huella en su cuerpo del rencor, odio y repugnación que por él sentían.
El libro de Isaías, del profeta Isaías, nos habla ahí en el capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Todo esto pasó en el cuerpo y en la persona de Cristo Jesús. Y todavía él no moría. La segunda cosa que te quiero decir sobre la muerte de Cristo Jesús, como ya lo sabes, a lo mejor, o si no lo sabes, fue puesto sobre una cruz. A lo mejor yo me preguntaba, ¿qué acaso no era bastante todo lo que habían hecho con él? Bueno, antes de llegar a la cruz fue escupido, abofeteado, apedreado en toda su trayectoria, fue humillado. Y lo estaba haciendo porque era la manera en cómo se trataba a un criminal, a un malvado, o a un delincuente político de esa era. En la cruz eran puestos los esclavos, ladrones y delincuentes políticos. Era por eso que Cristo Jesús estaba siendo puesto sobre una cruz, porque lo estaban tomando como un esclavo, como un ladrón, como un hombre malvado, como un malhechor. Se dice que esta muerte era algo tan espantosa que escritores se abstuvieron de describirla, para que pintores hicieran sus obras. A lo mejor has visto la película La Pasión de Cristo, es una película conmovedora, pero no es nada con el sufrimiento que Cristo Jesús estaba viviendo en esa terrible escena. ¿Sabes? El peso del cuerpo débil caía sobre los clavos que traspasaban las muñecas y sus pies. Ante tal posición, la sangre se acumulaba, el corazón se forzaba cada vez más. No había movilidad sobre su cuerpo. Le faltaba oxígeno. Se producían espasmos musculares, el cuerpo lleno de calambres. Se dice que el cuerpo tendido de Cristo Jesús sobre la cruz del Calvario duró aproximadamente 6 horas, lo que significa una terrible agonía. Más allá de eso, la víctima era parte de las inclemencias del clima, la picadura de insectos y de los daños físicos de los espectadores. ¡Qué ofensa! ¡Qué falta de respeto! Gente que no tenía corazón, y todo esto sucedía sobre un hombre inocente. Morir en la cruz del Calvario significaba una vergüenza, un abuso, una pérdida de dignidad, como te dije al principio. ¿Y sabes qué? Lo más triste de todo esto era que sucedía sobre el cuerpo de un hombre inocente. Que tu pecado, mi pecado y tu pecado lo estaba haciendo su pecado. Segunda de Corintios 5:21 nos habla de eso, para darte una oportunidad de arrepentimiento. Libro de Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Cristo Jesús ya había muerto en ese punto. Pero la medicina, la fisiología nos dice que cuando sangre y agua sale del cuerpo es señal de que el corazón ha reventado. El corazón de Cristo Jesús ya había reventado. Después de haber sido maltratado de una manera atroz, su corazón ya había reventado. Entendemos y sabemos sobre la burla y vergüenza que tomó lugar en el asesinato de Cristo Jesús. Fue un sacrificio, pero también fue un asesinato. En este punto él ya había nacido, él ya había hecho cientos de milagros, incluso sus obras no se alcanzarían a escribir en todo el papel que existe en la tierra. Pero este hombre fue traicionado, Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata, calumniado, azotado, crucificado, para después de todo esto morir. Y de eso te quiero hablar en segundo lugar. ¿Cuál es el propósito de la muerte? La muerte de Cristo fue una muerte vicaria, lo que significa era una muerte sustitutiva. En pocas palabras, era un hombre que estaba tomando el lugar que a nosotros nos pertenecía. Primera de Pedro 2:24 dice, hablando de Cristo Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, hablando de ti y de mí, que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida tú y yo fuimos sanados. El propósito de su muerte fue una expiación. Alguien dio la cara ante el castigo de la humanidad, que la humanidad, merecía. La muerte de Cristo Jesús fue una propiciación, porque la ira de un Dios santo, puro y que no va a tolerar el pecado, ocupaba de ser aplacada. Habíamos colmado la paciencia de un Dios santo. Era necesario un sacrificio, y sí, se fue sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados
en su sangre. No habla de mi sangre, no habla de tu sangre, habla de la sangre de Cristo Jesús. Pues recibiendo justificación a través de su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. El propósito de su muerte fue también traernos reconciliación. El pecado trajo una enemistad entre nosotros, entre el hombre y entre Dios. Pero 2 Corintios 5:19, la palabra de Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El propósito de su muerte también fue rescatarnos y traernos una redención. Nos trajo una libertad de la cautividad, de esclavitud y de muerte. Cristo Jesús pagó un precio muy alto para que tú puedas ser diferente, para que yo pudiera ser diferente. El libro de Mateo 20:28 nos dice la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una cosa más del propósito de la muerte de Cristo fue para traernos liberación de la ley. Ya fuéramos muertos tú y yo apedreados, traspasados por una lanza, pero Cristo Jesús a través de su muerte nos sacó del cautiverio de Satanás. Nos sacó de toda maldad, de toda oscuridad, siendo Él primero luz. A lo mejor tú te preguntas, ¿para qué murió Cristo Jesús? Murió para darnos esperanza. O a lo mejor tú que nos estás escuchando te preguntas, ¿y por qué murió? Te lo vuelvo a repetir, murió para darnos esperanza. ¿Por quién murió? Murió por el mundo entero. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No estaba solamente pensando en judíos, en griegos, en hebreos, en árabes, en mexicanos. Él no hizo acepción de personas. Él cuando murió estaba muriendo por todo el mundo. Estábamos involucrados tú y yo en el propósito de su muerte. Juan 1:29 nos dice, he aquí el Cordero de Dios, hablando de Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Primera de Timoteo 2:5 y 6, la palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Juan 2:2 nos dice, y él, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y sabes qué es lo más interesante de este plan de salvación de Cristo Jesús? Es que Él resucitó. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, te estoy hablando de versículos de la Biblia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, de lo que te hablé en primer lugar, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y es ahí donde te quiero hablar, en tercer lugar, del propósito, o de la resurrección de Cristo Jesús. Semanas atrás se festejaba una Semana Santa, una semana donde el mundo, donde la gente se da todo tipo de placer, sexo, alcohol, infidelidad. Suceden un montón de tragedias en esa Semana Santa que le llaman. Pero en esa semana nosotros los cristianos, y tú también puedes celebrar el propósito de esa semana, que es la resurrección de Cristo Jesús. Hablar de un mártir es hablar de una persona que sufre una persecución y un dolor hasta la muerte, rehusándose a renunciar a lo que él cree. Jesús de la misma manera fue vituperado, sufrió lo que creía y también murió. Pero Cristo Jesús, quiero decirte que no fue un mártir. ¿Sabes por qué? Porque Él no se quedó en la tumba. Primera de Corintios 15, del 3 al 4 nos dice, Cristo murió por nuestros pecados, murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras, pero nos dice que al tercer día se levantó de los muertos, conforme a las Escrituras. Él dijo, voy a morir, voy a ser entregado, pero al tercer día me voy a levantar entre los muertos. Y Él lo hizo, Él estaba resucitando. A lo mejor tú te preguntas, ¿para qué resucitó? ¿Para qué vino, nació, murió? Si de todas maneras iba a resucitar. Cristo Jesús resucitó para testimonio de verdad, de demostrar que Él era el Hijo de Dios.
Si Él fuera permanecido en una tumba, tú y yo seríamos caso perdido. Tú y yo, amigo que nos escuchas, seríamos víctimas de nuestro pecado. ¿Sabes? Si Cristo Jesús no fuera resucitado, nosotros los vivos estuviéramos sufriendo las consecuencias de nuestra maldad. Y aquellos que ya murieron y siguen muriendo, estarían sufriendo el remordimiento de su tiempo en vida. Es gracias a la resurrección de Cristo Jesús que existe la iglesia. Es gracias a la resurrección de Cristo Jesús que existe el Nuevo Testamento, que existe la fe. Es gracias a la resurrección de Cristo Jesús que creemos que un día le veremos. Eso es esperanza a través de Cristo Jesús. La resurrección nos da la certeza de que nuestros pecados son borrados con una sencilla oración. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. El libro de Colosenses 2:13 y 15, y a vosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos eran contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Si creemos que hay un cielo de paz, si creemos en la salvación, si creemos que hay esperanza eterna después de haber muerto, si no tenemos temor a morir, si hay una seguridad en Cristo Jesús, si creemos en una mirada celestial y si creemos que en Cristo Jesús hay garantía, es gracias a su resurrección. Apocalipsis 1:17 y 18 dice la palabra de Dios: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y es ahí donde quiero cerrar hablándote un poco de la salvación. La mayoría de la gente, y es probable a ti que nos estás escuchando, conoces de Jesús, conoces de este personaje tan increíble que impactó a la humanidad entera. ¿Y sabes por qué la mayoría de la gente conoce de Jesús? Porque de la mayoría de la gente necesita de Jesús. Aún rehusándose las personas a creer la verdad, el mundo sabe que necesita de un Salvador. El corazón de la salvación está centrado alrededor de un sacrificio de un mediador, uno que podía ir delante de un Dios ofendido y justificar a una criatura desamparada y pecaminosa, tú y yo, los hombres. Si Él era Dios, a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué se hizo hombre? Bueno, Él se hizo hombre para llevar sobre su cuerpo el dolor, el temor, la tristeza, la angustia y la enfermedad. Siendo Dios, se dispuso a sufrir tal como tú sufres y tal como yo sufro. Es fácil, si Él vendría en forma de Dios, no fuera experimentado tales cosas, pero era necesario que Él fuera hombre para experimentar lo que tú y yo algún día experimentamos o estás experimentando. Ahora quiero decirte que Cristo Jesús está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, esperando por ti. Hay esperanza a través de Cristo Jesús. Es necesario que le abras tu corazón. Cristo Jesús tiene el poder para romper cadenas, vicios, adicción, drogas, alcoholismo, cadenas de brujería, hechicería, cadenas quizás de pornografía, cadenas que te tienen atado al rencor, al resentimiento, heridas del pasado, divorcio, quizás violación, homosexualismo. Y puedo pasarme quizás el resto de la tarde hablándote de cosas de las cuales Dios te puede hacer libre. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Hay esperanza? A lo mejor te preguntas. Sí, y es a través de Cristo Jesús. ¿Era necesario que Él muriera? Era necesario que Él resucitara. Y es necesario que Él venga una vez más. Persona que nos escuchas, he terminado mi mensaje. A lo mejor es algo muy corto, pero no quiero desaprovechar la oportunidad. Que ahí donde estás, a lo mejor en tu casa, en tu trabajo, a lo mejor estás frente a la pantalla de una computadora, a lo mejor tienes tu teléfono en tu mano y nos estás viendo.
Quiero invitarte a recibir a Cristo Jesús como tu Salvador. Quiero invitarte a que le abras tu corazón con una sencilla oración de arrepentimiento. Una sencilla oración que tiene el poder de cambiar tu vida. Ahí donde estás, te invito a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y repetir junto conmigo diciendo: Señor Jesucristo, en esta misma tarde, yo reconozco que soy pecador y que necesito que tú me perdones. Yo confieso que tú moriste en la cruz del Calvario, pero que Dios mismo, al tercer día, te levantó de los muertos. Clamo el poder de tu sangre sobre mi vida. Dame paz, felicidad, descanso y una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Si confesares con tu boca, dice Romanos, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El libro de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú hiciste esta oración, le has abierto las puertas de tu corazón, de tu alma y de tu espíritu al único Dios que puede cambiar, transformar y restaurar tu vida. Te invitamos, iglesia, a la casa del alfarero. Hoy sábado vamos a tener un concierto a las 7 de la tarde, calles 15 y 16, avenidas 22 y 23. A las 7 de la tarde, pues te invitamos. Muchas gracias por tu atención. Así es, bueno, pues ya estamos para terminar en este lugar. Una vez más, ya lo hizo Ramón, pero te invitamos realmente a que te acerques a Cristo Jesús. De verdad, no hay otra forma en la que tú puedas vivir mejor. Sinceramente, como joven te lo digo, a lo mejor te diviertes en fiestas, todo ese tipo de cosas, pero tú sabes que es momentáneo, porque era lo que antes pasábamos nosotros, pero la verdadera felicidad la encontramos en Jesucristo. Entonces te invitamos que tú también te acerques y verás el cambio, verás que es una felicidad realmente pues, verdadera, ¿no? Ya no tendrías que aparentar ni nada, simplemente Jesucristo cambia vidas. Y te hacemos esta invitación a nuestra iglesia. Acércate a la iglesia, calle 15 y 6, avenida 22 y 23. A las 7 de la tarde tenemos un concierto. Y pues te damos gracias por tu atención una vez más y que Dios te bendiga. Nos estaremos viendo con el favor de Dios el próximo sábado. Dios te bendiga.